En la clase número 3 del taller sobre cierre fiscal, vamos a conversar de la deducibilidad de costos y gastos. Recuerden, partiendo de la importancia del plan de cuenta, que dentro de los costos y gastos, todo va a depender de la actividad económica que realicen en esa entidad. Uno de los costos más representativos es en materia de el costo de los insumos vendidos, costo de la prestación del servicio, en el caso que sea una empresa de servicio. Y vamos a conversar un poco en materia de inventario de mercancía. El inventario de mercancía es todo aquello que la empresa invierte con la finalidad de obtener una ganancia al momento de su venta. Lo utiliza en el proceso de producción con vista a la venta o formaría parte de la prestación de ese servicio como un material, un suministro para ser consumido en el proceso de producción o de la prestación de servicio. A efectos de las BENNIC, de nuestros registros contables, nos dicen que al momento de medir los inventarios se debe escoger el importe menor. Y el importe menor es comparar el costo versus el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta. ¿Qué necesitaríamos? Determinar el precio de venta estimado. A ese precio de venta le restamos el costo de terminación y le restamos también lo que normalmente llamamos gastos de ventas para poder comparar cuál es el importe menor. ¿Qué forma parte del costo de adquisición de esa mercancía? El precio de compra, que todos lo registramos, que viene en la factura, pero a eso tenemos que sumarle los aranceles de importación y otros impuestos. Tengo que sumarle el transporte, la manipulación, esa caleta, todos esos fletes que se incurren en un transporte y que en ocasiones no los tenemos debidamente soportados, almacenamiento y otros costos atribuibles a la adquisición, los materiales y o los servicios, y a ese monto total le vamos a descontar los descuentos, las rebajas y otros similares que deben ser deducidos. ¿Qué normas tributarias regulan los inventarios? Por supuesto que tenemos la ley del impuesto sobre la renta, pero también tenemos el impuesto al valor agregado y tenemos también la ley de costos. En la ley del impuesto sobre la renta y su reglamento encontramos en el artículo 104 que para efectos fiscales el contribuyente deberá valorar sus inventarios históricos en la contabilidad general antes del ajuste por inflación, y este es para aquellos contribuyentes que es permitido el ajuste por inflación por el llamado método de los promedios. Y recuerden que estamos en un cierre fiscal para dar cumplimiento a la ley y reglamento del impuesto sobre la renta. ¿Qué significa? Que los inventarios no se revalorizan, que los inventarios, independientemente que usted los tenga registrados o controlados a moneda extranjera, usted no le puede aplicar la tasa al momento del cierre. Se le aplica es la tasa al momento de la adquisición, que eso es lo que significa el término histórico. Si bien es cierto, en materia de la ley de impuesto a los grandes patrimonios, te dicen al mayor valor, pero en materia de la superintendencia de costo, de la ley de costo, va muy de la mano con la ley del impuesto sobre la renta. No se revaloriza el costo de adquisición de los inventarios.
También en materia de inventario tenemos la obligación de llevar libros de inventarios, establecido en el capítulo 2 de los inventarios de ciertos registros, documentos e información. Y tenemos el artículo 177 del reglamento que menciona que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a llevar y mantener en el domicilio fiscal o establecimiento a través de medios manuales y magnéticos cuando la administración tributaria lo autorice lo siguiente: un registro detallado de entradas y salidas de mercancía de los inventarios, que debe estar debidamente soportado. Ese registro detallado se convierte en un libro que debe ser llevado de forma mensual. La información debe indicar las unidades y costos unitarios y totales y se debe informar en ese libro de entradas y salidas de inventario lo que son los retiros, autoconsumo de bienes y servicios. Recordemos que retiro puede ser que se lo damos a los trabajadores como beneficios laborales o damos donaciones. Autoconsumos consumidos dentro de la misma organización de, del bien o de prestación de servicio. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hacer si no llevo el libro? Simplemente planificar y ejecutar una estrategia. ¿Y por qué debo llevar el libro? Señores, es muy sencillo. Todo lo que entra es la compra de la mercancía y todo lo que esté por el haber son las salidas y ese haber se convierte en mi costo de mercancía vendida. Y sería una manera fácil, sencilla para la administración tributaria poder controlar los montos registrados vinculados a los inventarios. Sobre consumos, retiros, autoconsumos y retiros, ¿quién lo regula? Porque las empresas deben tener este control. Eso lo establece el artículo 4 de la ley del IVA, donde ella define el concepto de lo que es una venta, que es la venta de bienes muebles, que es realizada a título oneroso, cualquiera sea la calificación que le otorguen los interesados, así como ventas de reservas de dominio. También conceptualiza el mismo artículo 4 de la ley del IVA lo que es un bien mueble y los que es un bien mueble, los que pueden cambiar de lugar, bien por sí mismos o movidos por una fuerza exterior, siempre que fuesen corporales o tangibles, con exclusión de los títulos valores. Y en ese concepto de bienes muebles nos dice qué es un retiro o desincorporación de bienes muebles. Menciona que son las salidas de bienes muebles, del inventario, de productos destinados a la venta, efectuada por los contribuyentes ordinarios con destino al uso o consumo propio de los socios, de los directores o del personal de la empresa o cualquier otra finalidad distinta, tales como es una rifa, un sorteo, una distribución gratuita con fines promocionales. ¿Qué significa aquí? Fíjense que no me limitan que la empresa tenga sus políticas de retiro. Por ejemplo, si es una fábrica de producción de jugos, yo retiro jugos para mi consumo propio, pero también puedo retirar para dárselo a mis trabajadores. También puedo tomar la decisión de darlo en una donación a una fundación o una casa hogar. Lo que tengo que tenerlo es controlado, verificado y debidamente cuantificado. ¿Qué sucede? También constituirá hecho imponible el retiro o desincorporación de bienes representativos de activo fijo del contribuyente
cuando estos hubiesen estado grabados al momento de su adquisición. Se consideran retirados o desincorporados y por lo tanto gravable, o sea, retiré de mi inventario y me dice no aparece en la verificación del inventario, no aparece estos determinados artículos. Hay un faltante. ¿Cuál es el criterio de la administración tributaria? Se consideran retirados y por lo tanto gravables los bienes que falten en los inventarios y cuya salida no pueda ser justificada por el contribuyente a juicio de la administración tributaria. Fíjense lo delicado del asunto y por ahí vienen los caminos de control en materia del libro de entradas y salidas de mercancía. ¿Usted puede donarlo? Sí. ¿Usted puede retirarlo para uso propio? Sí. Pero tiene que tenerlo justificado. Si es una donación, es un retiro. Si es para consumo propio, dentro de la empresa, porque doto de jugo a los trabajadores a la hora del almuerzo, es un autoconsumo. Que hay que tener mucho cuidado porque fíjense que les habla de un hecho imponible y cuando hablamos de hecho imponible y más que es una ley del IVA, no constituirá hecho imponible el retiro de bienes muebles cuando sean destinados a ser utilizados o consumidos en el objeto, giro o actividad del negocio o a ser trasladado a propiedad, planta y equipo del mismo o ser incorporados en la construcción o reparación de un inmueble destinado al objeto, giro o actividad de la empresa, que no constituye un hecho imponible y por lo tanto no lleva IVA los autoconsumos. Pero, ¿qué sucede? Que si es un retiro, ese retiro sí es gravable. En conclusión, lo que no aparezca en el inventario de mercancía paga IVA, salvo que la empresa pueda justificar el destino de bienes. La administración tributaria supone que lo que no está en el inventario fue vendido y que ha generado un débito fiscal. El robo, el incendio o cualquier otro percance debe ser probado por el contribuyente. En materia de propiedad, planta y equipo, que lo hemos mencionado en la clase número 2, primeramente tengo que identificar que esa propiedad, planta y equipo que tengo registrada en mis estados financieros, en mi contabilidad, no es porque tengo una factura a nombre de la empresa. No, señor. Si yo lo tengo registrado en la contabilidad, aparte de la factura, obviamente, es porque ese activo forma parte de la obtención de los beneficios económicos de esa entidad. Ejemplo, no tiene lógica y estaría violando los principios contables, las normas tributarias, que tenga registrado en mi contabilidad una camioneta que ni siquiera se ve en la empresa, una camioneta que simplemente es del dueño de la empresa o de la esposa del dueño de la empresa, de los hijos, que pidieron la factura a nombre de la empresa, pero que no forma parte de la entidad. Eso se hacía hace algunos años. Hoy día no, pero la camioneta todavía quedó registrada en la contabilidad. Hoy día no, porque desde que se dio la reforma de la ley del IVA, ese crédito fiscal no es deducible porque no forma parte de la actividad económica de la empresa el uso que se le va a dar a esa camioneta. Se mantiene propiedad, planta y equipo. El concepto financiero es muy claro y nos dice se mantiene para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos
y pendiente de la vida útil que se otorgue, que la vida útil debe estar vinculada con el patrón de consumo. Y el patrón de consumo es realmente cuánto va a ser la utilidad que se le dé a ese activo dentro de la organización. ¿Cómo reconocer propiedad, planta y equipo? Que sea probable que ese activo va a arrojar en su flujo de caja beneficios económicos futuros a la entidad y cuando se pueda medir de manera confiable el costo de ese activo. Sobre la depreciación está de la manito con la vida útil estimada. La depreciación, el artículo 27, numeral 5, establece que la depreciación del activo permanente es deducible del impuesto sobre la renta, siempre que dichos bienes estén ubicados en el país y que tal deducción no se haya imputado al costo, que no forme parte de la estructura de costo. A su vez, el artículo 28 nos menciona que no es deducible ni imputable al costo cuotas de depreciación de los bienes revalorizados. Recuérdense que en materia del impuesto a los grandes patrimonios, los activos todos revalorizados. Pero en materia del impuesto sobre la renta me dicen, no señor, yo quiero es la depreciación de ese activo que tiene registrado un costo histórico, que es el costo de adquisición. No te reconozco montos de depreciaciones revalorizadas. En la clase número 2 hablamos de los ingresos y a partir de este momento vamos a hablar de los gastos y es importante que ustedes tengan a la mano el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta. Vinculados con el costo de personal. Artículo 27, numeral 1. Todo lo que usted le paga a los trabajadores es deducible del impuesto sobre la renta. Llámele sueldos, bonificaciones, bonificaciones especiales, bono alimenticio, bono de transporte, que le da una bolsa de comida, que le da una bolsa de proteico. Todo es deducible del impuesto sobre la renta. Pero hay una condición. Siempre y cuando el contribuyente haya cumplido con todas las obligaciones inherentes a su condición de patrono establecido en la ley. ¿Qué necesito? Que usted, patrono, debe estar al día con el Seguro Social, con el INSEE, con el FAO y lo más importante, debes tener registrado a todos esos trabajadores en la Seguridad Social. Si no lo tienes registrado, nada que le hayas cancelado a ese trabajador es deducible del impuesto sobre la renta. Ni el uniforme, no, ni siquiera el uniforme, ni las botas, ni el tapaboca, tampoco. Honorarios profesionales, artículo 27. Los honorarios profesionales deben estar debidamente soportados con facturas que cumplan con la providencia de facturación vigente y que estén vinculados directamente con la producción de la renta. ¿Qué sucede? Todos los honorarios deben estar facturados, sí. Contadores, abogados, eh, radiólogos en el caso de centros de salud, bioanalistas en el caso de laboratorios. Todos tienen la obligación de emitir factura. Algunos honorarios están exentos, que son los del sector salud, y otros honorarios son gravables. Y esto es importante resaltarlo porque he visto situaciones que te dicen, no, a ella se le paga bajo la figura de honorario. Señores, para reconocerte honorario, dame factura.
Si no es sueldo, y para ser sueldo tienes que estar inscrito en toda la seguridad laboral vigente. ¿Y por qué me dice que estos honorarios deben estar vinculados directamente a la producción de la renta? Si es una empresa del sector salud, no, ¿cómo justifico yo un honorario a un profesor particular de tenis o un profesor particular de pilates? ¿Me entienden? Tienen que ser honorarios vinculados a la actividad económica. Cualquiera me puede decir, pero yo cumplo con la ley de deporte, actividad física y recreación. Y dentro de esta ley se les dan una que otra vez a mis trabajadores, se le dan bailoterapia, pero hasta entonces, si es así y está debidamente soportado esa política de cumplimiento de actividades físicas de recreación y esparcimiento, no lo tienes en honorarios profesionales registrados. Usted lo tendría registrado es en la partida de higiene y seguridad laboral. Y aquí retomo nuevamente el punto de la importancia de un plan de cuenta adecuado. Ejemplo, cuando te dicen, voy a cancelarle un- una emergencia que tuvimos con un trabajador y la empresa tomó la decisión de cancelarle toda sus días de hospitalización y el tratamiento. ¿Dónde lo clasifico? Tienes que crear una cuenta que diga ayuda a los trabajadores, pero no es solamente crear la cuenta, tenerlo todo debidamente soportado. Sueldo de los directores, artículo 27, parágrafo segundo. ¿Son deducibles? Sí. ¿Quién toma la decisión? ¿Cuál es el tope de los directores? La gerencia de la empresa, la junta directiva de la empresa. Recuérdense que hay una asamblea de accionistas que se reúne una vez al año o cuando sea necesario y la junta directiva. No hay límites desde el punto de vista financiero, pero la ley del impuesto sobre la renta sí tiene un límite y nos dice que el total admisible como deducible por sueldos y demás remuneraciones a los gerentes o administradores de compañías anónimas, así como a sus cónyuges y descendientes, en ningún caso podrá acceder al ingreso bruto global de la empresa. ¿Y cuál es el porcentaje? El porcentaje es el 15% del ingreso bruto global de la empresa. Hay empresas que tienen la política que luego de cierre de cada mes calculan el 15%. Licenciado, eso es muy poquito. De ahí en adelante ustedes se lo pueden cancelar, pero a efectos de la deducibilidad del gasto de sueldos de directores, solamente es hasta el 15%. En materia de pérdidas por cuentas incobrables, artículo 27, la ley es muy clara y te dice, debe cumplir con 3 condiciones. La primera condición, que las deudas provengan de operaciones propias del negocio. Esto me quiere decir a mí que debe estar registrada una cuenta por cobrar que en su momento la empresa registró un ingreso y una cuenta por cobrar. Segundo, que su monto se haya tomado en cuenta para la determinación de la renta declarada. Sí lo tomé en cuenta porque ya yo declaré el ingreso, porque era un ingreso disponible, porque estaba abonado en cuenta. Y tercero, que se haya descargado en el año gravable en razón de insolvencia del deudor o de sus fiadores, o porque su monto no justifique los gastos de cobranza. Todas esas políticas lo evalúa la empresa.
Lo que sí tiene que haber evidencia es que se haya realizado la gestión de cobranza. Vinculado a los viáticos, y esto lo vamos a encontrar, y es muy importante que todas las empresas tengan una política de pago de viáticos, política contable, que esté escrita, discutida con la junta directiva. Todo eso tiene que tener sumo cuidado. En los viáticos lo vamos a encontrar como deducible en el artículo 27 y el cuidado que hay que tener con, con esa persona que recibe viáticos, que es el artículo 16. Vamos a leer, a explicar los dos. En el artículo 16 nos dice que se excluirán a los fines de la determinación de los ingresos bruto global de ese contribuyente. Los viáticos no te los voy a considerar como ingresos. A ti te pagaron ingresos. Viáticos, corrijo. ¿Cómo hago para que esos viáticos no sean ingresos para mí? Simplemente, señores, te dicen que siempre y cuando el gasto esté individualmente soportado por los comprobantes respectivos y sean normales y necesarios. Me dieron unos viáticos, yo lo justifiqué todo, aquí están todos los soportes de los viáticos, lo entrego a la empresa y ya el monto que me cancelaron no se me convierte en ingreso. Si no los tengo justificados, fíjense el riesgo que se corre y sobre todo si son recurrentes, que se pueda convertir en un ingreso. Como empresa, todo viático es deducible para la entidad, siempre que haya evidencia que son normales y necesarios, hechos en el país con el objeto de producir la renta. De allí la importancia que tengamos muy definida la política de cancelación de viáticos y sobre todo los tipos de soportes que vamos a solicitar y el por qué. Gastos de representación. Artículo 16, parágrafo primero y el artículo 27. ¿Qué sucede con esos gerentes, directores y administradores que reciben gastos de representación? Les hacen depósitos bajo la figura de gastos de representación, que por su naturaleza, de sus funciones, se le cancelan estos gastos. Ellos los van a excluir del ingreso bruto siempre y cuando estén soportados por los respectivos comprobantes respectivos, dejando evidencia que fue para prestarle, que todos esos gastos fue un viaje, un almuerzo de negocio, una cena de negocio en representación de la empresa. Hay que tener mucho cuidado tanto con los viáticos como con los gastos de representación. Y para la empresa es deducible lo que he cancelado de gastos de representación. Es un gasto deducible para la entidad siempre que dichos gastos estén individualmente soportados por los comprobantes respectivos y sean en beneficio de la empresa pagadora, que sean soportados en beneficio de la empresa. Mantenimiento y reparación equipos. Artículo 27, numeral 17. Nos dicen que los gastos de reparaciones ordinarias de bienes destinados a la producción de la renta son deducibles, pero tengan mucho cuidado porque al momento de las fiscalizaciones, una de las partidas, y lo vamos a ver en el ejercicio, sobre todo en el llenado de la planilla, es gastos de representación.
La administración tributaria le tiene mucha lupa a esta cuenta simplemente porque se han presentado casos de empresas que son una de las cuentas más abultadas y cuando se verifican eran piezas, eran activos, propiedad y equipo que los llevaron directamente a gastos con la finalidad de disminuir el monto a pagar del impuesto sobre la renta. Contribuciones y donaciones recibidas. Artículo 27, parágrafo 13º. ¿Puedo dar donaciones? Sí. Hasta un máximo del 10% de la renta neta del ejercicio cuando ésta no exceda la renta neta de 10.000 unidades tributarias. Hasta un 8% cuando la renta neta sea superior a 10.000 unidades tributarias. Y aquí es terrible cuando comparamos las 10.000 unidades tributarias con el valor de la unidad tributaria que está vigente. Y decimos, prácticamente tenemos unas donaciones muy limitadas, sí, pero también es política de la empresa, es viable que la empresa dé de donación la cantidad que ellos consideren darlos en donación, aprobado en junta directiva y sabiendo que hasta un cierto punto es que van a ser deducibles del impuesto sobre la renta. ¿Puede una persona natural realizar donaciones? Sí, en el caso de personas naturales, la ley permite que sea hasta el 1%, caso personas naturales, asociaciones, fundaciones, corporaciones. Recuérdense que cuando hablamos de donaciones, obligatoriamente tengo que irme a leer la ley sobre sucesiones y donaciones, porque debo dar cumplimiento a las dos leyes. Sobre los inmuebles. ¿Qué me hablan de los inmuebles? Se manejan dos cuentas a nivel de la ley de impuestos sobre la renta. Te manejan la cuenta de gastos de conservación de inmuebles arrendados y gastos de administración de inmuebles arrendados. Es importante que en el plan de cuentas los lleven separados porque si no vamos a castigar al contribuyente. Y al momento de llenar la planilla del impuesto sobre la renta, aparecen gastos de conservación de inmuebles arrendados, por lo tanto, gastos de administración, no, al momento de la planilla no es adecuado que las unamos las dos. Es preferible llevarlo a la cuenta otros gastos. Gastos de conservación de inmuebles arrendados. Solamente se toma en consideración lo realmente pagado en el ejercicio, numeral 11, artículo 27 y artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y gastos de administración de inmuebles arrendados, ¿qué me dice? Se reconoce hasta un máximo del 10% del monto de los ingresos. Fíjense que los gastos de conservación no tienen límite, no tienen un tope, pero los gastos de administración sí tienen un tope, que es hasta el 10% del monto del ingreso y obtenidos por tal concepto durante el ejercicio, artículo 69 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En la clase anterior mencionamos los impuestos pagados deducibles. LOCTI es deducible, droga es deducible, siempre y cuando esté pagada. Fondo Nacional de Deporte está pagada, pero no es deducible. Impuesto a los grandes patrimonios está pagado, pero no es deducible. IGTF está pagado, descontado, debitado, pero no es deducible de el cálculo para determinar el enriquecimiento neto. Señores, también recordemos que los parafiscales para ser deducibles tienen que estar pagados. Todo es muy difícil antes de ser sencillo. Hasta aquí la clase número 3.
y vamos a continuar con el caso práctico.